Esta es la casa en donde habita el Señor. Dios ha estado preparando la tierra, nos ha estado usando a ti y a mí. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, del mayor de los propósitos, de una comunidad, de una gran familia lista para alabar. Jesús no está muerto, es soberano sobre todas las cosas. Él vive y reina. Y hoy lo exaltamos, lo adoramos y festejamos, porque su presencia está aquí. Dispón tu corazón. Esta celebración comienza en prepárate, levántate, alégrate, dale un fuerte aplauso al que murió y resucitó. Es por Él y para Él. Tú eres mi Dios, te alabaré, te exaltaré. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mí. Viernes en la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mí, Dios. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Despierta un fuego nuevo en mi corazón. Tú sigues obrando milagros sin limitación. Que levanta a los muertos de la tumba. Hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Hoy puede salvar, liberar y sanar, restaurar y dar vida a los muertos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre Eliseo si hay algo imposible. Que levanta a los muertos de la tumba. Hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Puedo escuchar, puedo escuchar, puedo escuchar, Puedo escuchar.
aviva los huesos. Que los huesos hacen ruido. Es la palabra de Dios. Que los huesos hacen ruido. Que los huesos hacen ruido. Es la palabra de Dios. Creemos en ti, Señor. Creemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Sabemos que eres un Dios que sana. Sabemos que eres un Dios que restaura. Sabemos que eres el Dios de lo imposible. Sabemos que le decimos a esos huesos: levántense con tu poder, Señor, y esos huesos se levantarán. Creemos, Padre, creemos y estamos confiados que nuestra tierra va a ser sanada, que nuestra tierra va a ser restaurada, que vamos a regresar mejor, que no vamos a regresar a una normalidad, vamos a regresar a algo nuevo que tú nos vas a dar. Recibe la palabra de Dios. Este es el ruido que aviva los huesos. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Permítenos conocerte, Señor. Permítenos acercarnos a ti, Señor, y que nos des ese abrazo, Señor. Porque te necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, saber que tú estás siempre con nosotros, Padre. Necesitamos, Señor, el conocerte, Señor, el saber qué quieres tú de nosotros, Señor, y poder cumplir ese propósito perfecto que tú tienes, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo
de su amor yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ser hallado en Él, y 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 ser hallado en Él.
millares y millares. Amamos, Señor, te amamos y nos rendimos a ti, Padre. Hola familia, hoy quiero compartirles sobre los diezmos y las ofrendas. Y bueno, estuve leyendo una cita en 1 de Timoteo 6:17 y dice así: ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Fíjate bien en esta primera parte de este versículo. Dice que Pablo le dice a Timoteo, ordena. ¿Qué le dice? Ordena. Esta es la traducción palabra de Dios para todos. Dice, ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Lamentablemente, y nos ha tocado conocer muchas personas que entre más tienen, más les cuesta dar. Pero he visto a muchas personas que no tienen y que lo dan todo. Es impactante, pero el hombre cuando más tiene, como que le duele más. Dice, diles que no pongan que pongan su esperanza en Dios. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos dio todo en abundancia para disfrutarlo. Dios quiere que cuando tú recibas de su bendición, cuando tú seas prosperado, creyendo que Él es el que te provee, el que te da, que nunca te faltará nada, entonces lo puedes disfrutar. Diles que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den con alegría y que estén dispuestos a compartir. El mundo nos dice, tú te harías rico a través de ¿qué? De ahorrar, de tener cuentas, de tener inversiones, y todo eso está bien, pero el reino es diferente. El reino dice, entre más das, más rico te vuelves. Entonces, entre más generoso eres, más rico te vuelves. Dice, háganlo con alegría y estén dispuestos a compartir. Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo, que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la verdadera vida. Déjame decirte que es importante que nosotros aprendamos a ser generosos. Muchas veces cuando venimos a Cristo, creemos que el evangelio es gratis y tuvo un costo. Y en estos días déjame decirte, y tú lo debes de saber, que todo cuesta. Pero tristemente no valoramos lo más valioso que tenemos. No le damos el valor. Déjame decirte que si algo tienes, familia, es porque Dios te lo ha dado. Y Él te está diciendo, sé generoso. Las cosas que Dios nos da, las usa para probarnos. Y dice que todo lo que tú des, que toda la generosidad que tú tengas, va a ser un tesoro. ¿Dónde dice? Que se va a acumular. Si tú crees que lo que tú inviertes, que lo que tú das, que lo generoso que tú eres, no es sabido, claro que sí. Tienes un Padre que te ve. ¿Cuánto das? ¿Qué das? Si lo das con tu corazón. Pero ese mismo Padre también ve cuando no das de corazón y cuando no eres realmente generoso. Entonces necesitamos aprender de esto de parte de Dios. Porque si queremos que crezca el reino, necesitamos ser generosos. No podemos querer construir algo con sueños solamente. Necesitamos construir siendo generosos. Entonces, hoy yo te animo a que tú empieces a ser de bendición y que empieces a construir el reino de los cielos aquí en la tierra a través de tu generosidad.
Y bueno, yo quiero orar por ustedes y yo quiero orar, de verdad que en mi corazón siempre está a orar de una manera muy especial por esas personas que de verdad yo he visto con mis propios ojos que tienen menos y dan más. Y yo en todo momento estoy bendiciéndolas porque tienen un corazón generoso. Y déjame decirte que si tú quieres más, tienes que aprender a dar en la situación que tú estés. Padre, hoy quiero, Señor, bendecir a todas esas personas, Señor, que son generosas. Quiero bendecir sus hogares, quiero bendecir sus alacenas, quiero bendecir sus trabajos. Señor, yo sé que es a través del nombre de Jesucristo, Señor, que bendecimos a todos aquellos. Hoy, Padre, yo declaro que las cisternas, Señor, que han sido llenadas son abiertas, Señor, para todos aquellos que dan con alegría, que dan con generosidad, que han aprendido a compartir, Señor, y que el orgullo, Señor, se ha quedado debajo. Padre, te agradezco, Señor, aún por la iglesia, te agradezco por la ciudad, te agradezco por nuestro país, Señor. Y Padre, nosotros creemos que vamos a ser ricos verdaderamente cuando somos más generosos, porque así lo dice tu palabra. Así que, Señor, hoy declaro, Señor, esa bendición, esa multiplicación, Señor. A través, Señor, de tu palabra, a través de esta verdad, a través, Señor, de las leyes del reino de los cielos y no del mundo. Muchas gracias. Amén. Bye. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes. Gracias a Dios por este domingo que Dios nos permite venir y disfrutar de este tiempo, de esta grabación, de la alabanza, de la adoración, de todo lo que estamos haciendo para la gloria y honra del Señor. Hoy quiero compartirte un tema que es parte de lo que hemos estado compartiendo, es parte del cambio que Dios está promoviendo a cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros podamos ser personas que no nos quedamos en una sola posición, sino que seamos personas que avanzamos, seamos personas que crecemos, seamos personas que desarrollemos todas las cosas que Dios nos ha hablado. Así es que, bueno, pues ponte cómodo ahí en donde estás, ponte los cinturones porque vamos a comenzar. El título de este tema es Oveja visita discípulo. Ahí está la imagen para que lo puedas ver. Y bueno, la verdad es que cuando nosotros comenzamos a conocer al Señor, cuando empezamos a conocer a Dios, lo primero que sucede es que Él nos toma como sus hijos, pero también nos habla la palabra de que somos sus ovejas. Somos ovejas que venimos a ser parte de su pueblo, parte de su prado, y Él empieza a tener cuidado de cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él ha levantado pastores para que puedan cuidar y atender a las ovejas y ellas puedan crecer, ellas puedan ser lo que Dios quiere. De hecho, en el Salmo 23, en el versículo 1 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, que es uno de los versículos que más conocemos, que más hemos escuchado. ¿Y es por qué? Porque ahí nos identificamos con Dios, porque Él es nuestro pastor, nosotros somos ovejas. Pero también en el Salmo 100, en el versículo 3, dice la palabra: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así es que tú y yo somos sus ovejas. Tú y yo, hay un momento y hay un tiempo que cuando estamos conociendo recién al Señor, Él está tratando con cada uno de nosotros como ovejas, como personas que en un momento dado necesitan ser cuidadas, atendidas, que necesitan una dirección, que necesitan
una atención especial. Y esto es algo hermoso, esto es algo que tú y yo, cuando lo estamos viviendo, tenemos que aprender a disfrutarlo. Tenemos que aprender a disfrutar que somos ovejas, que estamos en las manos de nuestro pastor, que estamos siendo cuidados y atendidos por el Señor, y que además Él ha puesto personas para que nos cuiden, para que nos bendigan, para que estén orando por nosotros. Es una etapa del cristianismo importante, esencial, porque es parte del primer tiempo, es parte del crecimiento, es parte del desarrollo que cada uno de nosotros podemos tener. Así es que por eso el ser una oveja es importante, es algo que podemos nosotros disfrutar, aprovechar, podemos vivir. Pero como te decía, Dios siempre quiere que nosotros podamos dar el siguiente paso. Dios siempre quiere que nosotros podamos avanzar al siguiente nivel. Y bueno, quiero que me acompañes al libro de Mateo en el capítulo 9, a partir del versículo 36. Quiero que tú y yo podamos leer juntos esta escritura. Está hablando... Dice la palabra del Señor Jesús, si vemos en el versículo 35, que no vamos a leer en este momento, pero dice la palabra que Jesús andaba predicando el evangelio en todos los lugares, en las sinagogas, pero en el versículo 36 dice algo muy interesante, y es que al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas, estaban dispersas. ¿Cómo qué? Dice, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, hablando con sus discípulos, les dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Voy a regresar al versículo 36, dice que Él tuvo compasión de las personas porque estaban desamparadas y dispersas, y dice que estaban como ovejas que no tienen pastor. Y esta parte nosotros necesitamos verla porque nos está hablando de la condición que hace un rato te mencionaba. Cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros somos esas ovejas. Pero dice la palabra que hay ovejas como las multitudes que estaba viendo el Señor Jesús, que están desamparadas, que están perdidas, que están dispersas. Son ovejas, literalmente, que dice que no tienen pastor. Entonces, lo que nos podemos dar cuenta en este versículo es que el Señor Jesús está mostrando que hay una necesidad, que hay algo que está haciendo falta, que hay algo que está sucediendo en las multitudes. Y es que es como en este tiempo, mucha gente a través de las redes sociales están conociendo al Señor Jesucristo. Mucha gente está recibiendo al Señor en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares. Está llegando el mensaje de Dios, y lo que está sucediendo o estará sucediendo en el futuro es que mucho más personas conocerán a Cristo. Pero sabes una cosa, el detalle y lo que Jesús está viendo y que puede suceder de nuevo en este tiempo es que esas multitudes estén desamparadas, estén dispersas, estén perdidas como ovejas que no tienen pastor. La verdad es que siempre me ha apasionado mucho ver a los evangelistas, personas que ganan muchísimas personas que con una sola predicación han visto cómo se convierten miles de personas en un solo lugar, en un solo momento. Pero sabes una cosa, hay un momento donde hemos podido entender que hay una gran necesidad de que esas multitudes puedan ser cuidadas y puedan ser atendidas. Son ovejas, delante de Dios son ovejas, pero son ovejas que están desamparadas.
Son ovejas que están perdidas, son ovejas que no tienen quien las cuide. Y sabes, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser personas que tenemos un cambio, o es en este momento donde ocurre un cambio, donde dice la palabra que Jesús le habla a sus discípulos y les dice: rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús les está hablando y les está diciendo: necesitan orar por obreros, necesitan orar por personas que vengan y cuiden, que vengan y trabajen en estas ovejas que están siendo desamparadas, que están dispersas, que están descuidadas. Dios quiere en este tiempo levantar una nueva generación. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta que es bueno ser una oveja, como hace rato te decía, es bueno ser una ovejita, es bueno disfrutar, ¿verdad? Es como ahí está en la imagen, está bien ser una oveja, es un buen momento, pero es el momento de que tú y yo podamos avanzar al siguiente punto y podamos ser ahora un obrero, podamos ser un discípulo y podamos ser un pastor que cuida de las ovejas, alguien que atiende, alguien que tiene un cambio en su forma de pensar, alguien que empieza a entender que es importante y que Jesús nos está mostrando una necesidad. Nos está mostrando que hay algo que necesita ser cuidado, algo que necesita ser atendido. La verdad es que estaba leyendo en un libro que la comodidad, por lo regular, nosotros pensamos que es el mejor lugar o es el mejor momento de tu vida, pero sabes una cosa, estar en la comodidad realmente no es cómodo. Realmente no es el lugar en el que debemos de permanecer. La comodidad no es la mejor consejera. La comodidad no es lo que nos va a ayudar a avanzar y a crecer. La comodidad no nos va a hacer algo que nos lleve o nos catapulte para ir más adelante. La comodidad no sirve en la manera que nosotros la hemos entendido. Necesitamos entender que hay que salir de la comodidad. Hay que salir de esa actitud de donde nosotros nos sentimos cómodos, donde nosotros decimos: no, pues yo prefiero que me cuiden, yo prefiero que me atiendan, y podamos ser personas que ahora tenemos un cambio en nuestra forma de pensar. Tenemos un cambio en nuestra forma de vivir y empezamos a pensar y a entender que hay una necesidad. Ahí en donde estás, di conmigo: hay una necesidad. Sabes, hay tantas personas, hay tanta gente que, como hace un rato te decía, están recibiendo a Cristo, están conociendo al Señor. Varios de los que estamos aquí, de los que están conectados, tenemos años, tenemos tiempo ya conociendo al Señor. Conocemos las cosas, conocemos la palabra, sabemos cómo orar, sabemos cómo hacer las cosas, pero a veces estamos acomodados. A veces estamos cómodos pensando: no, pues bueno, que me estén atendiendo, que me estén cuidando, que alguien me esté compartiendo la palabra, que alguien más haga el trabajo, que alguien más tenga cuidado de los demás. A veces tenemos ese tipo de pensamiento. Pero este es el tiempo donde Dios está permitiendo que nuestra comodidad se mueva. Tú puedes ver en la naturaleza, ¿sabes? Las águilas son animales que, bueno, para empezar son hermosos, son impresionantes, son majestuosos. Cuando una águila tiene a sus polluelos, lo que hacen es que cuando van a nacer les preparan un nido y en ese nido lo llenan de plumas. Pero ese nido está hecho de ramas que en la parte de abajo tienen espinas. Después llenan el nido con sus propias, ayúdenme, con las hojas, con las plumas, con sus propias plumas, empiezan a llenar ese lugar. Y sabes una cosa, ahí ponen a los polluelos y ahí los alimentan y ahí
entre esas ramas y entre esas hojas y entre esas plumas, ahí los están cuidando, ahí los están atendiendo, les llevan el gusanito para que coman, les llevan comida, los atienden. Pero sabes, un momento cuando crecen esos polluelos y se convierten en aguiluchos, cuando ya están creciendo, sucede algo interesante, y es que la águila comienza a hacer esto: empieza a soplar sobre ese nido. ¿Y sabes qué empieza a suceder sobre ese nido? Empiezan a volar las plumas, empiezan a volar las hojas que estaban cuidando o que estaban cuidándolos de las espinas de las ramas que están en la parte de abajo. Así es que llega un momento que los polluelos ya no se sienten cómodos, así es que empiezan a brincar y a sentirse así como que algo está raro, como que algo no está cómodo en el nido, y empiezan a entender que es el tiempo de volar. Es el tiempo de dar el siguiente paso. Iglesia de Comunidad Cristiana en Iztapalapa, es el tiempo de dar el siguiente paso. Es el tiempo de avanzar. Es el tiempo de decir: Señor, estoy listo para lo que tú tienes para este tiempo. Cuando ya están incómodos los aguiluchos, la águila los excita, así literalmente es lo que la palabra, lo que significa el aleteo, excitar a la nidada. Los saca de ahí y ellos empiezan a volar. Al principio da miedo, pero sabes una cosa, llega un momento que empiezan a caer, y cuando van cayendo se dan cuenta que tienen la capacidad de volar y tienen la capacidad de hacer muchas cosas. Necesitas soltarte y darte cuenta que tienes capacidad de bendecir, de ayudar, de compartirle a otros, de servirle a otros. Tienes la capacidad de amar, de perdonar, de servir. Tienes la capacidad que Dios te ha dado. Wow, qué impresionante. Dios quiere que podamos darnos cuenta que es necesario los cambios. Te voy a dar las características de la oveja. Las características de una oveja dice que es un animal muy tierno, es un animal frágil y dependiente. No puede valerse por sí mismo, sino depende de su pastor o de su cuidador. Es un animal que come pasto a donde su pastor le da, le lleva, le dirige o le proporciona. Es un animal y es presa fácil para los animales feroces o para los depredadores. Ese es el significado, esas son las características más bien de una oveja. Es frágil, es dependiente, necesita que alguien la lleve a comer, necesita que alguien la atienda. Es una presa fácil para los animales feroces y para los depredadores. Como te digo, ese es un buen momento porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pero ahí, cuando el Señor nos lleva en ese cambio, en el pensamiento y en el entendimiento de ahora ser un obrero, de ser un discípulo, de ser un pastor que cuida de las ovejas del Señor. Fíjate la diferencia entre un obrero y una oveja, entre un discípulo y una oveja, entre un pastor y una oveja. Este es alguien que es formado en su carácter. Es alguien que deja de ser frágil y empieza a ser una persona firme, estable, que permanece. Es una persona que ya no depende de los demás, pero sí es una persona que depende de Dios. Es una persona que está pensando y está al pendiente de las demás personas. Ya no es ella la prioridad o lo único importante, ya es una persona que empieza a ver por la necesidad de otros. También es alguien que busca directamente en Dios su alimento para que él y para que los demás puedan recibir una bendición. Esta parte es muy importante. Si quisiera mencionártelo, ¿por qué? Porque una persona que ha tenido ese cambio es alguien que toma el alimento de Dios. Empecé a leer un libro de cómo poder leer la Biblia y la verdad que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces todavía, a veces de tiempo de conocer a Dios, a veces nos da flojera leer la Biblia. A veces no encontramos como el gusto de leer la palabra.
Pero sabes una cosa, una persona que tiene un cambio de ser una oveja a ser un discípulo, a ser un obrero, a ser alguien que empieza a cuidar a los demás, es alguien que empieza a leer la palabra, pero no la lee nada más por leerla, sino lee la Biblia esperando y entendiendo que en esa palabra va a recibir algo que va a alimentar su vida, va a recibir algo que va a transformar su corazón y va a recibir algo que va a darles a los demás, que va a alimentar a otra persona. Se convierte a alguien responsable de sí mismo, pero también de los demás. Es impresionante ese cambio. Es tremendo ese cambio. También una persona, otras de las características de esta persona, quiero leértelo en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2. A partir del versículo 12 al 14 dice así: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Esa es la primera etapa cuando somos ovejas. La segunda etapa más adelante dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Dice: les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Versículo 14: les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y fíjate la parte que viene, que continúa, dice: les he escrito a ustedes, jóvenes. Este es el momento que te conviertes de una oveja a un discípulo, de un hijito, de un niño espiritual, en un joven espiritual. Y este joven espiritual, dice la palabra, que es fuerte. Primer característica que nos habla esta palabra es que es fuerte. Segundo, la palabra de Dios permanece en él. Es alguien que recibe la palabra, es alguien que la cree, que la vive y que la comparte con otras personas. Y otra de las características, dice, es que ha vencido al maligno. Es alguien que ha puesto su fe y su confianza en el Señor y le ha hecho al enemigo, al diablo: tú no tienes nada que ver conmigo. Es alguien que ha echado fuera al diablo de su casa, de su familia, del lugar a donde quiera que él va. Él sabe que tiene la autoridad y el poder de parte de Dios para echar fuera al diablo. Esta parte es bien importante porque es un cambio y una transformación que todos necesitamos vivir. Una persona que ha tenido este cambio ya no es presa fácil para el enemigo. Ya no es una presa fácil para los animales feroces, sino ya es una persona que, al contrario, cuida a las demás ovejas para que nadie se las robe. Quiero hoy cerrar con dos ejemplos que la Biblia nos habla de dos personas que tuvieron este cambio, que tuvieron esta transformación. Y uno de ellos es David. Creo que todos hemos en algún momento escuchado acerca de David. Si fue el que venció a Goliat. David si fue el que cantaba las mañanitas. No es cierto, ese no es ese David. Pero sí era el que cantaba en el libro de los Salmos. David era alguien que cuidaba las ovejas de su padre. Si tú ves en la Biblia, era alguien que tenía la atención de cuidar a las ovejas de su papá. Y sabes una cosa, al igual que David, tú y yo tenemos un llamado a cuidar las ovejas de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Tú y yo somos llamados al igual que David. Él cuidaba las ovejas de su padre de tal manera, imagínate de tal manera como las cuidaba. David era alguien que cuando venía un león, ¿qué crees que pasaba? Él defendía las ovejas. Él agarraba al león y lo vencía para que no se llevara ninguna de las ovejas. También dice la palabra que venían los osos y lo mismo. Dios le daba la estrategia para poder vencer a los osos y que las ovejas no fueran robadas, no fueran quitadas de la majada, no fueran desatendidas. Ese es el tipo del corazón que Jesús está hablando de lo que hace falta en este nuevo tiempo. Personas que cuidan ovejas, que defienden a las ovejas, personas que tienen el cuidado de que las ovejas sean atendidas, de que no estén desamparadas, al contrario, que estén bajo el amparo y bajo la cubierta y la protección de Dios. Un ejemplo más es el ejemplo de Jacob.
Jacob dice la palabra que él estaba cuidando las ovejas de su suegro. Y sabes, dice la palabra que él, no importaba la hora que fuera, él estaba cuidando a las ovejas. Era de día, era de madrugada. Dice que en las heladas de la madrugada él estaba atendiendo y cuidando a las ovejas. Él no permitía que las ovejas fueran desprotegidas. Creo que es un ejemplo de alguien que decidió salir de su comodidad. Es alguien que decidió salir de estar cómodo en su cama, de estar acostado, de estar siendo cuidado y atendido, para salir y empezar a cuidar a otras cosas, a otras personas, a otras ovejas, aún en medio de esas tempestades, de ese frío de la madrugada. Cuidar a las ovejas del Señor, cuidar a las personas que están necesitando a Dios en este tiempo. Te voy a decir una cosa, que es muy importante que lo podamos ver. No tiene que ver primeramente con mis sentimientos, cómo me siento, cómo estoy. No tiene que ver con la capacidad que yo puedo tener. No se trata de lo que yo puedo hacer. Se trata simplemente de estar disponible y decirle: Señor, aquí estoy, usa mi vida, Dios. Yo quiero ser un instrumento tuyo para poder cuidar a las ovejas. No importa la edad que tengas, no importa el tiempo que tengas de conocer a Dios, no importa qué tanto has leído o qué tanto has orado, no importa. Lo importante es que hoy puedas disponer tu vida y tu corazón y le puedas decir: Señor, estoy disponible para ti. Estoy dispuesto a que tú cambies mi forma de pensar. Gracias, Padre. ¿Les parece si oramos juntos? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Dios, hoy entendemos que este es un tiempo de sacudimiento, que este es un tiempo donde tú nos estás sacando de la comodidad y nos estás haciendo entender, Señor, que no ese es el mejor lugar para nuestra vida, sino que este es un tiempo nuevo donde lo que tú nos das a cada uno de nosotros es útil para que podamos recibirlo, pero para que también lo podamos compartir con otras personas. Hoy el Señor está soltando un desafío sobre nuestra vida, iglesia. Yo me acuerdo en una ocasión que venía un pastor de Saltillo y me acuerdo que él nos dijo que así como habíamos recibido sanidad en esa ocasión, fuéramos y oráramos por una persona que estuviera enferma. Me acuerdo que acepté el desafío y fui, y alguien en mi familia estaba enfermo y empecé a orar. Yo no tenía tiempo de conocer a Dios, yo no conocía mucho del Señor, pero yo acepté el desafío y fui a orar por esa persona. Y Dios empezó a tocar la vida de esa persona y después a otra, y poco a poco Dios me dio la oportunidad de orar por las personas. Hoy quiero desafiarte para que tú puedas en este tiempo compartirle a alguien más, puedas orar por alguien más, puedas preocuparte por alguien más. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro, Señor, porque cada uno de tus hijos pueda aceptar y caminar bajo este desafío, Dios, y puedan ver que las señales acompañan a los que creen en tu nombre, Dios. Sí, Padre, hoy estoy declarando la unción de tu Espíritu Santo sobre cada persona que en este momento está tomando la decisión de rendir su vida a ti, Señor, de entregarte su vida. Padre, la unción de tu Espíritu Santo sobre ellos. Gracias, Padre, porque cada vez más habremos personas que estaremos dejando de interesarnos solo por lo de nosotros y empezaremos a interesarnos por lo de los demás.
Hoy los bendigo. Hoy te doy gracias por su vida, Padre. Y te doy gracias por la nueva capacitación que tú traes a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hoy es la primera vez que escuchas un mensaje así, déjame decirte que Dios nos está llamando. Dios te está llamando. Nada es casualidad. Tú puedes decir, pues yo no conozco al Señor, pero me gustaría ser parte de esto. Esto es muy sencillo, solamente tú dile hoy junto conmigo, dile: Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. No te conozco aún, pero quisiera ser parte de lo que tú quieres hacer en este tiempo. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Guíame, úsame en lo que tú quieres hacer en este tiempo. Si tú has hecho esta oración, yo te voy a pedir que nos mandes un mensaje. Queremos platicar contigo, ayudarte y compartirte lo que Dios ha hecho con nosotros para que tú también lo puedas vivir. Bueno, pues familia, amigos, que tengan una excelente semana. Dios los bendice. Seguimos en contacto. En la semana tenemos oración, tenemos grupo, así es que conéctate. Bendiciones.